Ahora mejor, sí. Bueno, pues es un placer estar aquí entre amigos bueno, en Santander, ¿no? Vamos a pasar rápidamente a la mesa, ¿no? En fin, tiene de título en buenas prácticas en la oferta desde el sector público-privado. A mí ya me ha presentado Ana, ¿no? Estoy en Global Social Impact Investments, es una gestora que tenemos un fondo de inversión en África que lo pusimos en marcha hace 4 o 5 años y en diciembre pasado pusimos en marcha un fondo en España. Hicimos ya la primera inversión y esta semana esperamos hacer la segunda. El primer fondo es abierto, el segundo fondo es cerrado. Primer fondo invertimos en deuda, el segundo fondo invertimos en equity. Y bueno, pues estamos ahí, ¿no? Si queréis, os presentáis vosotros también. Muy bien, pues Mm. tenemos 2 para 5. Bueno, yo voy a aprovechar para darme por felicitado también con el santo, con el soy Ana Rivero. Yo trabajo en Santander, en el banco, en la parte de Wealth Management, que es una división que engloba la gestora de fondos de inversión y de patrimonios de los clientes, ¿no? Y también banca privada y seguros, ¿no? Entonces, en esa yo vengo de llevar el equipo SG en la gestora, en Santander Asset Management, y de, bueno, pues hacer este tipo de inversiones dentro de la gestora cuando, como decía, no sé quién ha sido antes, cuando no se llamaba sostenibilidad ni se llamaba nada de esto, se llamaba ISR, como mucho, ¿no? Pero ni siquiera en algunos casos. Bueno, pues lo que intentamos es, desde el banco, desde la perspectiva de los clientes, que es muy importante, no tanto los clientes minoristas como los clientes institucionales, pues ver cómo implementar este tipo de inversión desde la sostenibilidad, la ESG y por supuesto el impacto, ¿no? Ahora iremos comentando más, pero dejo que se presenten mis compañeros. Muy bien. Dale. Vale. Muy bien. Encantada de conoceros. Yo soy Macarena Marchín-Barrena. Trabajo con Ship2 Ventures. Ship2 Ventures es un fondo de capital riesgo de impacto en Barcelona, que el año pasado levantamos el fondo de 55 millones. Entonces invertimos en etapas muy early, en etapas seed, de una empresa cuando lleva 1 o 2 años de vida y aún está por demostrar product market fit casi. Entonces dentro de Ship2 Ventures lleva mucho todo lo que es qué significa ser un fondo de inversión de impacto, qué tiene que cambiar un fondo de inversión tradicional para ser de impacto. Entonces desde la etapa de cómo es nuestra tesis, en qué invertimos, hasta la etapa de cómo hacemos el análisis de las inversiones y después más allá de cómo trabajamos con las participadas, porque mucho del trabajo que hace un fondo de inversión no se acaba cuando has financiado o ya has invertido, sino cómo haces el portfolio management, que se llama. Entonces esa es mucha de mi labor. Antes de estar en Ship2 Ventures vengo de hacer muchas estrategias sobre financiación, innovative finance, cómo combinas distintos tipos de capital para un poco lo que estaba comentando Agustín antes, movilizar recursos y así hacer que distintos actores trabajen juntos. Así que nada, encantada. Bueno, pues yo soy Manu Nieto, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por meterme en la mesa a última hora. Yo la verdad que vengo del mundo de impacto o del mundo de la cooperación internacional desde que tenía 18 años, porque me enamoró desde el principio. Al final descubrí que la única forma de acabar con la pobreza es por medio de la creación de empresas y para estas empresas al final lo que necesitan es que sean escalables y necesitan inversión, ¿no? Eso es lo que me hizo pues querer ayudar a emprendedores desde etapas muy iniciales, ayudarles pues a crear modelos de negocio que pudiesen crecer y que se necesitaba inversión. Eso ha hecho que durante los últimos 10 años esté trabajando en distintas incubadoras de startups, trabajando con emprendedores para conectarles con fondos de inversión. Y eso así es como crece y como nace Alma Capital, que es el fondo de inversión que estamos montando ahora. Es un fondo de 25 millones para startups en la fase más inicial de todas, cuando el proyecto pues acaba de empezar, cuando no tiene métricas. La gente ya habla con alguno de vosotros, no entendéis muy bien ni qué es lo que valoramos. Pues bueno, valoramos equipos potentes, oportunidades de negocio y somos conscientes de que unos buenos emprendedores que solucionan retos globales
cuando les das capital necesario y cuando tienen ese arrojo, al final son capaces de resolver retos globales y conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí para ser ese primer escalón. Alma Capital es la sociedad y First Drop es el fondo que estamos montando y que estamos felices y agradecidos pues, a todos los que habéis puesto las primeras piedras en el camino para que nosotros podamos nacer, porque al final pues esto de capital riesgo es necesario que unos estemos al principio, pero que estemos todos en todas las etapas para que los emprendedores pues tengan apoyo desde el principio hasta el final. Así que nada, encantado de estar aquí. Bueno, vale, gracias. Si no, grito un poquito y ya está. ¿Qué tal? Hola. Me llamo Marcel Abad, soy el fundador de Oportunitas, que es una microfinanciera que trabaja fundamentalmente en Cataluña, Madrid y también en Valencia. Provengo de la Caixa, donde estuve 30 años. Allí puse en marcha el programa de microcréditos de su obra social. Estoy hablando de la prehistoria, 1998. Y al cabo de un tiempo este programa creció, dio fruto a que estratégicamente la Caixa, con muy buen criterio, por cierto, lo separara de su balance y creara Microbank, el actual Microbank. Y en ese momento decidí crear por mi cuenta una pequeña microfinanciera que ha acabado derivando en Oportunitas después de un camino largo. En este camino largo, mientras tanto, he hecho otras cosas, cooperación internacional también, pero siempre en el ámbito o de las microfinanzas o de la ayuda al desarrollo económico como generación de riqueza en países en situación realmente dramática en muchas ocasiones, ¿no? Y tal vez lo más destacable de Oportunitas sea que es tan importante lo que hacemos como servicio financiero, el microcrédito, que al final es un préstamo, como lo que caracteriza el microcrédito, que es el servicio no financiero, que por cierto no deben estar vinculados obligatoriamente. Es decir, generamos desde mi punto de vista, y es una opinión muy personal, pero desde mi punto de vista generamos mucho más impacto con los servicios no financieros que con el puro desembolso del crédito. Claro que es nuestro motor de mantenimiento y de sostenibilidad, por lo tanto debe prestarse bien, además es peligrosísimo el crédito, cuanto más vulnerable es el destinatario, más peligro hay en un préstamo, peligro para la persona hablo, pero quiero destacar que la diferencia entre una financiera y una microfinanciera, desde mi punto de vista, es la concesión de crédito, pero sobre todo otorgar y suministrar servicios no financieros. Todo esto, y acabo, todo esto debe medirse. Y desde luego en Oportunitas hacía, yo no sé, Jessica, 5 años igual, porque Jessica es quien mide el impacto y luego ella tendrá su mesa y lo explicará, medimos con una serie de variables que, insisto, luego ella explicará. Pero la medición es lo que justifica el salir de la cama cada mañana. O sea, es lo que hacemos, es lo que medimos. Todo lo demás son planes. Pues muchas gracias por vuestra introducción, ¿no? En fin, respecto a las mejores prácticas, a mí me gustaría, si me permitís, bueno, pues intentar llevar una línea de conducción, ¿no? Es decir, puede haber mejores prácticas a la hora de captar el dinero de inversores. Un segundo paso sería invertir ese dinero, es decir, buscar empresas, es decir, buscar inversiones y hacerlas, ¿no? El tercer paso sería la gestión de esas inversiones y el cuarto paso sería la desinversión, ¿no? Entonces, hay o puede haber, y es de lo que me gustaría hablar, mejores prácticas en cada uno de estos pasos, ¿no? El primer paso sería atraer dinero de los ciudadanos, de las personas, o de las empresas, de las organizaciones, hacia la inversión de impacto, es decir, sin ponerla en manos de los fondos de inversión o de las incubadoras, aceleradoras, etcétera, ¿no? Entonces, estábamos hablando precisamente antes, bueno, pues de la dificultad que tiene para el público en general el explicarle o entender lo que es la inversión de impacto y que te dé dinero, ¿no? Y hace un par de días estuve hablando con Marcel también, bueno, pues sí, lo que cuesta también atraer dinero e invertir en proyectos, ¿no? En proyectos como en Oportunitas, por ejemplo, ¿no?
Entonces, bueno, pues no sé si Ana o Marcel queréis. Sí, sí, pues justo estábamos hablando de la situación que tenemos, que es un poco esquizofrénica en las definiciones, ¿no? Y dependiendo incluso de dónde estés, porque aquí por lo menos todos hablamos más o menos el mismo idioma en el sentido de estamos en una sola localización o jurisdicción, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero si ya, por ejemplo, poniendo el caso del banco, ¿no? El Banco Santander, si tienes unas jurisdicciones que ni se hablan entre ellas en este tipo de cuestiones, es todavía infinitamente más complicado, ¿no? Entonces intentar construir vehículos que sean lo suficientemente grandes y potentes como para mover la aguja, ¿no? Para tener fondos importantes con mucho dinero que muevan la aguja y que se hable de estos temas es complicadísimo desde la primera etapa, que es ir al partícipe, ir al cliente, porque ¿qué le dices que sea igual en Polonia que en España, que sea igual en Brasil que en México, que sea igual para el inversor minorista que para el institucional, que sea igual en una comunidad en la que, pues, por ejemplo, como pasa en Brasil, ¿no? Donde hay pues muchísimo impacto social y a la vez hay muchísimo impacto medioambiental, porque tienen todo el problema del Amazonas. Entonces, es complicadísimo partir de una base que sirva. O sea, yo tengo una escalerita, tú tienes otra, o sea, no hay unos escalones comunes por donde subir todos, ¿no? Todos queremos encontrarnos arriba, pero estamos como subiendo por distintos sitios que además te estás construyendo un poco tú. Estás un poco diciendo, bueno, dame los materiales y yo voy como viendo, según el pulmón financiero, el oxígeno que tengas, la demanda que puedas tener de los clientes y la velocidad que cada compañía coja, vas haciendo ese camino un poco más rápido, más despacio. Pero sí que creo que falta tanta definición genérica desde el inicio que mejores prácticas y sinergias es muy complicado encontrarlas en los estados iniciales. Cuando has llegado arriba, sí. O sea, cuando ya estás arriba en la meseta y lo ves, ya has construido el vehículo, ya está certificado, alineado y ya estás, sí, ahí sí, pero en los procesos intermedios, para mí un tema muy relevante es el tema de las jurisdicciones y de las definiciones. Ahí falta muchísimo todavía recorrido para que todos hablemos de lo mismo, vayamos con la misma velocidad de crucero y por lo tanto el barco que cojamos sea el mismo para todos, ¿no? Y no dependiendo de en qué puerto estás. Yo pongo muchos ejemplos de estos, ¿no? Pero me parece que se explica muy bien. La intención creo que la tiene todo el mundo y creo que de lo que no debe ser sospechoso nadie, seas una pequeña entidad financiera o una gran entidad financiera, es de la voluntad, de la intención. Ahora, la ejecución, la implementación, dista muchísimo de ser fácil o difícil según donde estés y según la normativa, la regulación, la velocidad y el tipo de cliente o de partícipe que tienes. Que no, en España, por ejemplo, no están acostumbrados el inversor minorista a que le hables de impacto. No está acostumbrado. El institucional sí, pero el minorista no. Y el grueso de la inversión es minorista, no es institucional. Pero ¿cómo es posible que no entienda lo que es el impacto o la inversión de impacto? Tú le explicas lo de las gallinas que están enjauladas o no, Eso lo sí. entiende y compra los huevos de las gallinas que no están enjauladas. Pues ahora le dejo a Marcel, que hable. Creo que no es tan Pero difícil. yo creo que la gente sospecha infundadamente que habiendo una entidad financiera por medio hay algo que se pierde. Y de verdad que creo que es una sospecha que hay que es absolutamente infundada. Por eso digo que la intención está clara, pero la ejecución al final es la que te lleva a que haya esas dudas. No son dudas, es como... Yo estoy segura, hablábamos antes, ¿no? Estoy acaparando yo toda la mesa, pero que hablábamos antes de que si, por ejemplo, como decía Agustín, se consigue algún tipo de incentivo fiscal, el crecimiento va a ser masivo, porque el primer interés la gente lo va a entender, es decir, entiendo que esto tenga un incentivo fiscal, porque esto tiene un sentido social o medioambiental, ¿no? Habla tú que... No, un par de cosas sobre el tema. O sea, si tú necesitas tener un marco jurídico de seguridad con beneficio fiscal, etcétera, ya hecho antes de, te bloqueas, porque dependes de un sistema, de una administración, de una burocracia, de la política en ocasiones. Entonces, pues ayer que cenábamos un grupo salió el ejemplo, ¿no? Primero apareció el coche y empezó a circular y alguien dijo, esto hay que regularlo. Y apareció luego el código, pero no al revés. O sea, el señor Ford no dejó de fabricar coches porque no había código. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que ser valientes, no temerarios, pero valientes en el sentido de empezar a caminar. Entonces, en la medida en la que tú, sin el entorno confortable, caminas, acabas consiguiendo unos resultados. Si los mides, ya tienes el argumento. Y todo el mundo entiende los huevos de las gallinas sin jaula. Pero, claro, hay que hacerlo. Debes hacerlo. Si no, estás en un bloqueo y no transformas nada, ¿no?
Por lo tanto, desde mi punto de vista, tienes toda la razón y de hecho es un problema habitual el que la gente te empieza a preguntar, la gente, me refiero al inversor, te empieza a preguntar en qué marco legal, quién nos regula, todo lo que tú quieras. Es necesario, si es humano, si yo lo entiendo, pero o caminas o te quedas esperando a que todo el mundo te haya construido una autopista, que sería súper confortable para los que buscamos inversión de impacto, pero no existe. Pero eso explica también un poco con lo que decía Agustín también, eso explica que los mayores actores de impacto sean pequeños, porque no estás sometido a tanta regulación ni a tanta legislación, porque ten en cuenta que una entidad como cualquier banco grande, ¿no? O como cualquier aseguradora grande, esto es algo así dentro del mundo en el que están sometidos a legislación. Entonces no puedes obviar de ninguna de las maneras el riesgo reputacional. No lo puedes obviar aunque quieras. Sin embargo, pequeñas boutiques, pequeños fondos de inversión, sí pueden ser más atrevidos, pueden tener ese paso adelante antes que los demás, pero mover dinosaurios, Sí. girarlos, cuesta mucho más que mover una hormiguita, ¿no? Sí, yo me voy a callar inmediatamente porque al final, en fin, somos más. Pero lo pequeño es lo que logra impacto. A menor tamaño, mayor impacto, y esto es una fórmula que no falla. Esto es una cosa. Y otra, a menor regulación, mayor impacto, sin ningún género de dudas. Entonces, a menudo trabajamos para conseguir una ley española de microfinanzas en España. Aquí está Tony, que también está en esto, pero en muchas ocasiones decimos, oye, casi mejor que no nos regulen, porque yo, si un señor no puede continuar pagando su crédito porque ha enfermado, me espero a que se cure. Y esto no está regulado en ningún sitio. Un banco esto no puede hacerlo, una entidad financiera. Por cierto, como es natural, o sea, como debe ser, que quede claro. Pero son cosas diferentes y la no regulación no tiene por qué ser el elemento que genere la gran seguridad del inversor. Al revés, lo que genera es el impacto medido. Resultados. Pasamos, si queréis, le damos la palabra a Macarena y a Manu, ¿no? Macarena, vosotros habéis levantado un fondo de 55 millones de euros, me parece, ¿no? Por lo tanto, algo habréis hecho bien. ¿Cuáles son las mejores prácticas o a qué razones o qué prácticas habéis puesto en marcha para poder levantar 55 millones de euros? Sí. O bueno, Es enfócalo difícil. como quieras. Vale. Yo aquí diría que en gran parte mucho de el fondo se levanta no solo con el ámbito de generar impacto con las inversiones directas, sino también de cómo crecemos el ecosistema. O sea, Shift2 Ventures nace en 2013 realmente diciendo queremos potenciar el ecosistema de inversión de impacto en España y empezamos haciendo una aceleradora y después un pequeño fondo. Y este fondo, más allá del impacto que se tiene con cada inversión, mucho de como la conversación que tenemos casi a nivel ya sí, más estratégico de vez en cuando, es cómo podemos demostrar que la inversión de impacto también puede ser rentable. O sea, o que hay un tipo de inversión de impacto que puede ser rentable. A la hora de levantar el fondo, nos vimos con bastante, más allá de lo que estábamos comentando, de que la gente quiere saber que impacto es blanco y negro, y creo que hay mucha necesidad de decir esto es impacto, esto no es impacto. Más allá de eso, creo que había una como sensación de que en el día hay mucha gente que no se cree que la inversión de impacto realmente pueda ser rentable o que haya realmente interés por parte del PIS para financiar este tipo de cosas. Entonces, lo que más allá del impacto que tenemos con las inversiones, intentando hacer inversiones en empresas que tienen productos y servicios que realmente atacan problemáticas sociales, medioambientales, es el cómo hacemos que tengamos después la información a nuestra disposición sobre cómo se hace la inversión de impacto de manera ágil para que las empresas crezcan bien, y también la información sobre qué rentabilidad acabas pudiendo tener con un fondo que invierte en empresas tecnológicas de impacto. O sea, todo eso de ir creando contenido que ayuda a arrastrar a otros inversores, a otros fondos a lanzarse a la piscina, es en gran parte como nacen, y yo creo que como nacen muchos inversores de impacto. Sí, sobre todo. Muy bien. Tú, Manuel, tú estás poniendo en marcha ahora mismo un fondo de inversión. En fin, llevas en compromisos en torno a 4 millones de euros. En fin, comenzaste hace muy poco.
¿qué prácticas o qué mejores prácticas estás poniendo en marcha o te gustaría poner en marcha? Pues a ver, al final levantar inversión, que esto sirve tanto para levantar un fondo como para emprendedores, es un funnel. O sea, al final si hablas con 10 personas y una te dice que sí, pues hay que hablar con 100, ¿no? Para que 10 te digan que sí. Y aquí lo importante es que el momentum sea bueno. Y ahora mismo, al igual que Agustín decía, pues algunas cosas en las que tenemos que mejorar, el momento que hay en España ahora mismo para invertir en empresas relacionadas con impacto es el mejor que ha habido en la historia. Los emprendedores que hay son más conscientes que nunca, los retos globales que hay son los más interesantes. Y algo que es muy importante que nosotros estamos haciendo, nosotros dentro de los inversores que tenemos, pues queremos llegar, por supuesto, a inversores institucionales, como pueda ser un ICO o FEI, pero también nos basamos mucho en todo lo que tiene que ver con Smart Capital, ¿no? Cuando decimos Smart Capital, son emprendedores que ya han montado sus compañías, que ya han conseguido venderlas, han conseguido sacarlas a bolsa, porque esto, al final, nosotros en quien nos basamos, no miramos únicamente España, miramos también a países nórdicos, qué es lo que están haciendo, miramos en Estados Unidos, miramos en Canadá, y al final aquí tenemos el ejemplo en Estocolmo del fundador de Klarna, por ejemplo, que montó una empresa valorada en más de 10 billions y en el momento que consiguió todo eso, que parecía que el sueño de toda startup es montar un unicornio, ¿no? Una empresa valorada en más de 1.000 millones, fue a comprarse todo lo que quería en Nueva York y dijo, vale, tengo la casa llena de compras, pero esto no me da la felicidad, ¿no? Quiero hacer algo que de verdad genere impacto. Y ese tipo de emprendedores, que es una persona que si le tocase la lotería seguiría trabajando, porque de verdad lo que le gusta es resolver retos globales, hace que a lo que se dedica su tiempo es a seguir ayudando a gente a montar empresas. Hay otros países, como países nórdicos, que ya hay muchos de estos emprendedores ayudando a nuevos emprendedores a hacer nuevos proyectos, ¿no? Principalmente pues, estos países nórdicos relacionados con energía, movilidad, economía circular. En España estamos en una generación donde ahora, pues cada vez más, casos como Globo, como nuevas empresas, empiezan a salir estos casos de exit, pero es mucho más reciente. Entonces, estos 4 millones que tenemos comprometidos pues son de inversores que ya han montado sus compañías, que ya han salido a bolsa y que al final ellos lo que van a hacer es coinvertir con nosotros, no solo en el fondo, sino que al final el fondo les sirve de escaparate para coinvertir en las startups que nosotros invertamos y luego también para ayudarles. O sea, al final, si tú inviertes en una startup relacionada con el sector del delivery o de las energías renovables y a quien tienes dentro del accionariado es al de Wallbox, por ejemplo, pues al final la probabilidad de que esa startup muera es mucho más pequeña. Y nosotros ahora de gestionar el portfolio, pues en vez de tener 20 analistas que son financieros, si tú tienes al CEO de una compañía que tiene todos los contactos con los venture capital, pues es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, hay un momento que cuando un emprendedor tiene que decidir entre coger 10 millones de un fondo o de otro, pues puede decidirlo en función de los contactos, pero en etapas tan iniciales lo que es fundamental es saber quién meter en accionariado, ¿no? Entonces, creo que España cada vez más está consolidándose en esto. Creo que los próximos 2 o 3 años, con la crisis que hay ahora, con el ajuste de las valoraciones que va a haber ahora a nivel tecnológico, es el mejor momento para invertir y sobre todo invertir en proyectos de impacto. Y proyectos de impacto, ¿por qué? Porque ha habido una devaluación en las valoraciones en proyectos tecnológicos que no resolvían problemas reales, es decir, todos conocemos lo que es un Getir o este tipo de modelos de negocio que te traen la compra a casa en 10 minutos, que ¿quién quiere la compra en casa en 10 minutos? Te puedes esperar media hora, pero los proyectos de impacto solucionan retos globales, viven en base a sus clientes y al final para lo que necesitan el dinero es para crecer, para conseguir las cosas más escalables, ¿no? Entonces, creo que las mejores prácticas que podemos implementar los fondos al final es tener ese Smart Capital y en el momento que nosotros funcionemos, al final siempre va primero la innovación y luego va la regulación. Entonces, en el momento que empiecen a salir estos fondos, nosotros estaremos encantados de tener al ICO, de tener al FEI, de tener fondos institucionales, ojalá fondos de pensiones, pero al igual que nosotros, cuando hablamos con ellos, somos locos que invierten en 60 compañías en 2 años en una etapa donde no tienen ni facturación, pues nuestras startups es lo mismo. Nosotros vamos a invertir en una etapa donde no invierte nadie, porque el riesgo para ellos es gigante, pero la rentabilidad que da la etapa donde nosotros invertimos es la más alta de todas. O sea, invertimos en proyectos valorados en menos de 1 millón, que tenemos algunas en el portfolio que han crecido de 1 millón a 20 millones en 2 años. Entonces, la gente lo primero que tiene es miedo, pero el miedo solo se puede conseguir en base a resultados. Entonces, la máxima es demostrar
que invertir en impacto es igual o más rentable que invertir en venture capital. Y yo creo que se están dando las condiciones socioeconómicas y todo para que esto pase. Muy bien, muchas gracias. Oye, pasamos, si queréis, a la segunda etapa, ¿no? Que es la búsqueda de inversiones, ¿no? Es decir, búsqueda de empresas, principalmente búsqueda de empresas en las que invertir, en las que meter el dinero, ¿no? Aquí, claro, es decir, tenemos que buscar empresas sociales, empresas con objetivos, con un impacto social positivo, ¿no? Y aquí nos encontramos con que hay fundadores que vienen, digamos, del impacto social, de fundaciones, de proyectos de filantropía, y nos encontramos también emprendedores que tienen una conciencia social, pero que no tienen, digamos, una empresa estructurada con objetivos sociales, indicadores sociales, etcétera, ¿no? Yo creo que hay pocas empresas que mezclen bien la rentabilidad, que mezclen o que entiendan o que hayan sido creadas o que están gestionadas mezclando perfectamente el impacto social positivo y la rentabilidad financiera, ¿no? ¿Cómo veis esto? ¿Y qué prácticas ponéis para utilizar estas empresas, ¿no? ¿Quién quiere? Bueno, en nuestro caso, nosotros no somos inversores al uso, como se está hablando así. Lo que somos es demandantes de inversión de impacto. Por lo tanto, en todo caso, la pregunta es para el capital de impacto, en este caso acerca de oportunidades, como puede ser acerca de cualquier otra empresa de las que estamos hablando. Pero en cualquier caso también, o sea, pienso que con lo que se ha dicho aquí antes, tanto Jesús como Agustín, de dónde estamos todavía, todo el recorrido que tenemos y casi la obligación que tenemos de crecimiento, si el sector como sector no asume riesgos, nos bloqueamos. O sea, no puede ser, antes lo comentábamos con Amica, no puede ser que yo solo me sume al lugar donde se han sumado otros 8 y que entonces yo ayude al crecimiento, que es bienvenido sea, faltaría más, pero no transforme. Yo creo que en esta sala, como en tantos otros foros en este momento puede haber en España, lo que hay detrás es valor. Entonces hay una serie de valores que llevan implícito el riesgo. Es implícito, no se puede tener todo en la vida. Entonces, si yo solo busco una serie de seguridades y de anclas donde estar siempre pillado, ya existe. Esto ya viene desde la antigüedad, desde mi punto de vista. Entonces, sin ser temerario, sin volverse loco, pero deben asumirse riesgos para transformar y para crecer. Si no, de aquí no nos moveremos. El sector como tal no se moverá. Entonces, una vez tú has asumido riesgos, ¿qué puedes hacer para disminuirlos al máximo posible? Pues entonces tenemos unas administraciones públicas, lamentablemente, especialmente de fuera de nuestro país, pero la Comisión Europea los tiene, con un montón de herramientas que ayudan a disminuir, porque es que ni que sea solo estadísticamente habrá fallos en la inversión. Entonces, si desde lo público se te cubre el fallo estadístico, y esto se puede escalar como instrumento, como existe con la garantía ISI del FEI, ya ¿qué más? O sea, ¿qué más? Si tú estás poniendo un dinero en manos de profesionales que logran un enorme o un normal, pero logran impacto, y no corres el riesgo porque se te está ayudando desde la administración o desde los elementos que sean, o sea, lo único que queda es decirlo y crecer y hacer buenas acciones de impacto, ¿no? Esto es como lo veo yo. Entonces, claro, yo como lo veo como usuario, como destinatario de la inversión de impacto, yo puedo ofrecer al que invierte, en este caso en Opportunitas, un abanico en el que tiene de cada 10 arriesga 2. Entonces, si en la medida en la que uno puede, o sea, que cada una de estas empresas se espabile para conseguir disminuir el riesgo del inversor, yo creo que no hay otro camino. Macarena. Sí. Sí.
Es decir, vosotros tenéis 55 millones para invertir. ¿Cómo buscáis las empresas? Nosotros, una de las cosas que yo he empujado mucho internamente es que qué es el impacto y realmente casi hay veces que odio un poco la palabra impacto porque no significa mucho y significa cosas muy distintas para distintas personas. Entonces, a la hora de nosotros ya tenemos el fondo y vale, en qué queremos invertir, lo que se ha hecho es mucho planteamiento de ver impacto como algo muy transversal. Es decir, nosotros queremos invertir en climate, en health y education. Y dentro de esos, lo que ha sido muy importante es que los equipos que llevan esto realmente tengan una comprensión muy buena de cuáles son las problemáticas en estos sectores. Que no vale con que le pregunten a alguien de impacto, oye, ¿esto es impacto? Oye, tú eres el que conoces el sector y tú eres el que conoce las problemáticas y qué necesita pasar en el sector de agritech para que en 30 años la agricultura sea mucho más regenerativa. Realmente, lo que es muy importante es que toda esta definición de qué es impacto y qué no sea impacto sea muy inclusiva de los especialistas que conocen estos sectores. Entonces, eso por un lado es una de las cosas que hemos trabajado mucho, es tener especialistas en equipos, en las áreas donde invertimos, que sepan realmente estas problemáticas y que el impacto sea transversal, que no sea algo externo en un fondo de inversión, tienes un fondo normal y hay alguien que lleve impacto. Es que todo el mundo sepa de qué estamos hablando y qué tipo de cosas estamos optimizando. Eso por un lado. Por otro lado, una vez que hemos hecho la inversión, a la hora de trabajar de trabajar con las empresas, hay otro lado de, otra vez, qué es el impacto transversal para una empresa. O sea, qué significa ser una empresa de impacto y cómo asegurarnos de que nosotros sabemos traducir este mundo, a veces muy académico, a veces muy poco tangible para las prioridades de una empresa, que sepamos ir guiando a una empresa qué es lo más apropiado que tienen que estar haciendo en ese momento. Es decir, cuando invertimos, si nosotros ya les ponemos a decir, oye, por favor, dime cuántas métricas de impacto de CO2 evitado cuando aún no tienen un producto en el mercado. Por ejemplo, eso no les va. Es una circunstancia en la que a lo mejor como inversores de impacto lo podemos estar empujando, pero si lo hacemos desde el minuto cero, realmente estamos haciendo que la empresa priorice algo que en ese momento no tiene sentido que priorice porque aún tiene que sacar el producto y tiene que ir testeándolo. Entonces, a la hora de ver el impacto como algo transversal en una empresa, era saber cómo lo que vemos es, y sigue siendo, yo creo que es un challenge del sector, que todo el mundo tiene que aprender cómo hacer esto, pero cómo priorizas distintos aspectos del impacto a medida que una empresa evoluciona. Y cómo ser flexible. Y a la vez saber muy bien cuáles son tus prioridades. Entonces, pues eso es mi granito de arena a la hora de qué es el impacto para nosotros. Ana y Manuel. Sí. Yo creo que al hilo de lo que estaba comentando Macarena, y yo creo que vuelve a explicar por qué los tamaños de las inversiones, los tamaños de las empresas y por qué nos estamos centrando en microcréditos, en startups, porque ahí es muy limpia y muy pura la definición de impacto, porque se está construyendo la empresa, o sea, está empezando. Entonces ahí desde cero es clarísimo que si te centras y focalizas en eso, lo vas a dirigir hacia el impacto desde el principio. Pero mi pregunta, y me hago muchas veces, es, hablábamos antes, Marcel, de transformar. Transformar pasa por transformar lo que ya existe, lo que ya es grande, lo que ya mueve el dinero, lo que ya genera, tiene sus accionistas y convertir a los shareholders en stakeholders. ¿Sabes? O sea, no solo maximizar el valor del accionista, sino el de todo lo que tiene alrededor esa compañía. Eso pasa por transformar lo que ya hay. Si nos centramos en empeñarnos, y yo lo veo esto en el sector en general, en que impacto es más exclusivo que inclusivo, que lo estabas anunciando todo ahora, no es más solo esto, exactamente esto y mega puro es lo que es impacto. Y el resto, pues tú que te las apañes, nunca vas a transformar la economía entera, porque a base de pequeñas compañías y de pequeños negocios no transformas una sociedad. O sea, tienes que cambiar el mindset de la gente, tienes que transformar al partícipe minorista y al gran ejecutivo de la compañía grande, la cabeza de los dos.
Y eso no se va a conseguir, creo yo, si solo nos centramos en ser hiperpuros, ¿no? En el no, es que esto es exactamente, y si no es impacto, bueno, pues no lo llamamos impacto, llamémoslo aproximación al impacto, alineación con el impacto, llamémoslo de otra forma, pero empecemos a exigirle también a través de la ESG y a través de la sostenibilidad que si salen proyectos como el de Ronald Cohen, por ejemplo, con las Impact Weighted Accounts, esto lo va a hacer todas las compañías que existen. Entonces, ese para mí sería el gran logro, el conseguir el cuarto o el quinto estado no financiero, ¿no? En todas las empresas que sea que ellos mismos te digan cuál es su impacto, ¿no? Que tú tengas una obligación casi de auditor, de estar detrás diciendo, oye, ¿cuál es el impacto? Y lo quiero medir porque si no, no me puedo llamar impacto y entonces no puedo decirle a la gente que este fondo es de impacto, ¿no? Entonces, ese para mí va a ser el gran logro y además no tengo dudas de que se va a conseguir. O sea, no sé cuánto se tardará, pero no tengo dudas de que se va a conseguir y sobre todo las grandes corporaciones tengan que reportar un estado de impacto, que expliquen ellos dónde está el impacto, para que tú, a través de la inversión tradicional, entre comillas, también puedas alinearte de alguna forma, aunque no seas ese nicho, pero que te puedas alinear y eso va a ayudar muchísimo a explicar y a hacer buenas prácticas. Eso va a ayudar un montón, en mi opinión. Sí, ahí hay un tema, ¿no? Es decir, es decir, a mí me gusta mucho este tema que has sacado, ¿no? Es decir, el impacto, en fin, lo que estuvo comentando también Agustín antes, ¿no? Desde la inversión tradicional hasta el impacto, vamos a decir impacto puro, ¿no? Bueno, pues hay muchos estadios intermedios, ¿no? Y después está el impact washing, ¿no? Es decir, sí es cierto que hay muchas empresas que dicen que hacen impacto y no lo, vamos, es decir, yo no lo veo, o sea, yo no lo veo por muchos indicadores que tengan, ¿no? Pero también por otro lado hay que dar la bienvenida a todos aquellos que a lo mejor no haciendo un impacto puro, ¿no? Pero van dando pasos, en fin, desde la inversión tradicional al impacto, ¿no? Entonces hay que ser inclusivos, hay que ser Exacto. inclusivos. No hay que ser inclusivos con el impact washing, Claro, pero ese es el riesgo. hay que ser inclusivos con los pasos que se van dando, los pasos honestos que van dando muchas empresas que a lo mejor no hacen el impacto que más nos gustaría, Eso. pero que sí es impacto, ¿no? Pero bueno, en fin, pasamos a mano. Sí, yo aquí voy a dar mi punto de vista sin olvidar que al tipo de compañías a las que me dirijo siempre, porque al final tiene que haber todo tipo de inversores para todo tipo de compañías y yo creo que aquí en España muchas veces la gente cuando piensa en impacto o se confunde impacto con filantropía o que hay este tipo de problemas muchas veces, ¿no? Y a nosotros nos suelen llegar proyectos de dos tipos, ¿no? Nos suele llegar proyectos que ellos se consideran 100% de impacto, que es gente que viene del tercer sector o con un perfil muy social, pero que a la vez no quiere tener gente en su cap table, no quiere tener inversores, no quiere internacionalizarse. Bueno, sí que le gustaría, pero no le gustaría tener ineficiencias en su modelo, no quiere asumir los problemas que tiene muchas veces que crezca la compañía. No tiene ese colmillo, por decirlo de alguna manera, empresario y sabe que al final cuando una empresa tú haces tu impacto local, ¿no? Como hablábamos antes, los proyectos con más impacto son locales, pero al final yo soy partidario de que hay proyectos como puede ser Tesla, que tendrá sus ineficiencias, tendrá muchas cosas malas, pero ha cambiado la forma en que la gente piensa que hay que moverse o que hay que cambiar la energía, ¿no? Y luego, por otra parte, nos llegan otro tipo de proyectos, que son proyectos que enseguida les dices si es una empresa social, que a mí el término empresa social no me gusta porque significa que hay una empresa que no es social, pero que si le dices que es de impacto, dice, no, yo no soy de impacto, porque ya piensa que no es rentable. Cuando hay una cantidad, nosotros en nuestro primer vehículo de inversión invertimos en 27 compañías, no era un vehículo especializado de impacto, tenemos de esas 27, 13 compañías que son de impacto. Ellas no lo sabían, porque no lo están midiendo, pero son compañías de impacto. Pero es que encima representan el 80% del valor de portfolio. O sea, que encima son mucho más rentables que las otras. Entonces, ¿cuál es el tipo de proyectos que buscamos nosotros? Al final, el tipo de proyectos que buscamos nosotros es gente, por decirlo muy sencillo, con ese colmillo emprendedor de un Silicon Valley, de gente que quiere llevar su negocio a todo el mundo, porque al final la forma de llegar a generar impacto es poder exportarlo a todo el mundo por medio de la innovación, pero que al final a la gente que quiere tener dentro de su accionariado
es a un fondo con valores que le va a ayudar desde el principio, que va a saber que va a aportar al emprendedor, que no vamos a estar negociando una valoración para si se va a diluir más o se va a diluir menos, o que en un pacto de socios va a ser menos o más amigable, y es un poco el tipo de proyectos que nos vienen, ¿no? Yo soy muy crítico antes cuando decía qué tipo de proyectos analizamos en etapas iniciales. Muchas veces, y aquí repito que voy a ser polémico, nos llegan proyectos que muchas veces su correo es @org, @social, y ya muchas veces dices, es que cuando te haga una due diligence un venture capital no te va a invertir en la siguiente ronda. Muchas veces en el mundo de las startups, porque pierdes ese atractivo, porque el ecosistema aún no está maduro para saber que ese proyecto le va a multiplicar por 10, por 2 o por 3 sí, pero es que el mundo del venture capital no funciona así. Al final, las que van a morir por las otras. Entonces, sinceramente, llegan esos dos tipos de proyecto y creo que a unos nosotros lo que hacemos es invertimos y les aceleramos, ¿no? Entonces, no significa que les digamos que no, sino que si vemos potencial en el equipo, luego trabajamos con ellos durante unos meses. A unos les intentamos sacar esas ganas de crecer, si vemos que hay talento, el que quieran crecer, el que enseñarles lo típico que siempre se dice, que un 10% de un billón es más que un 100% de una empresa que no vale nada. Y a otros a enseñarles a medir el impacto, a ponerlo en el centro y al final, como decíamos, ¿no? Añadirlo como un KPI más financiero, porque si al final se lo añades como, oye, no, es que me tienes que hacer encima todos los trimestres, me tienes que justificar una página más o lo que sea, no, al final pues tú tienes tu facturación mensual, tienes tu revenue, tienes lo que sea, pero al final me tienes que dar también este tipo de métricas que son fundamentales. Entonces nosotros eso lo trabajamos desde el principio e intentamos no entrar en modelos de negocio, que lo digo siempre, que al final muchas veces dicen que son de impacto porque con sus beneficios construyen pozos en África, pero sabemos que cuando dejen de tener beneficios, lo primero que se va a ir fuera son esos pozos en África, ¿no? Entonces intentamos que lo que sea el impacto sea la raíz del modelo de negocio desde el principio. Muy bien, sí. Estamos tocando ya últimamente el siguiente paso, ¿no? Que es, una vez que hemos invertido, ¿cuáles son las prácticas o las mejores prácticas, ¿no? Es decir, esas prácticas es, una vez que sabemos que la empresa es una empresa de impacto, puesto que hemos invertido en ella, en principio ha salido positivo el análisis, en fin, basta con que siga haciendo lo que está haciendo, le metemos 3 indicadores, en fin, trimestralmente, le metemos 30 indicadores trimestralmente, le decimos que tiene que crear un departamento de impacto con X personas, en cuyo caso el break-even, en vez de estar dentro de un año, ya está dentro de 3 años, y si ha llegado al break-even, pues entonces vuelve para atrás. Estoy siendo polémico yo ahora, ¿no? Entonces... Bueno, yo vuelvo un poco a lo de antes. O sea, yo creo que hace falta que todos les pidamos lo mismo a los mismos. Es que si yo le pido una cosa a una empresa, vosotros le pedís otra, o sea, si les pedimos cosas diferentes, no vamos a encontrar esas buenas prácticas, no vamos a encontrar unas sinergias en las que todo el mundo se identifique y que eso hace crecer este tipo de iniciativas, el que todo el mundo encuentre un punto común y todo el mundo se sienta comparable, porque dentro de la inversión, dentro del mundo de la inversión, una de las cosas más importantes que hay cuando tú vas a invertir en algo es la comparabilidad. ¿Por qué invierto aquí y no invierto aquí? Eso siempre, o sea, en la tradicional, en la alternativa y en todas partes, ¿no? Porque tú eliges invertir aquí frente a invertir en otro lado. Si no hay una comparabilidad, es muy difícil que tú estés haciendo una elección formada e informada. Es muy complejo. Y es que no la estás haciendo, de hecho. O sea, estás porque tú has topado con esta compañía, porque has conocido a quien sea y te han presentado el proyecto, pero otra persona en otro punto de España, pues no le han presentado a esa compañía, no conoce el proyecto y cómo compara. ¿Quién ha invertido antes? ¿Quién ha invertido bien? ¿Quién ha invertido peor? ¿Cómo mides los ratios de retorno cuando tienes un impacto social o un impacto medioambiental detrás? ¿Qué retorno real es el que le estás pidiendo? ¿Cuál es el que te paga? Porque al final son inversiones. Inversiones, lo primero es rentabilidad financiera. Es así. O sea, si no, no estamos hablando de inversión, estamos hablando de filantropía o de cualquier otra cosa, ¿no? Pero estamos hablando de inversión. Hay una rentabilidad financiera que se presupone. ¿Y quién te dice que cómo le dices tú al partícipe de tu fondo de inversión que esa rentabilidad financiera que le estás dando es mejor comparablemente o en relativo que la del fondo de al lado, cuando eso es una máxima en el mundo de la inversión? O sea, tú no estás aislado con tus fondos en tu sitio y nadie mira qué es lo que hacen los demás.
Entonces necesitas tener una casa común, necesitas tener un lugar donde se hacen estudios y pues hemos estado viendo estudios, ¿no? Se hacen estudios que tienen muy poca dimensión todavía porque hay muy poca comparabilidad. No porque lo que dicen no sea verdad, es verdad absolutamente lo que dicen, pero no tiene nada que ver con cuando haces estudios de inversión alternativa que no sea de impacto. Pues cada vez hay más. Hay un montón de fondos. Y es que lo has estado comentando y me ha parecido un muy buen ejemplo. Estoy segurísima de que hay un montón de fondos de inversión alternativa que son de impacto, no lo saben o no lo dicen. ¿Por qué? Por 1000 razones. Entre otras, por lo que te supone de regulación, de repercusión en filings en 20 sitios. Esos KPIs que luego tienes que poner y que como no cumplas, pues a ver quién recula de haber dicho que es algo de impacto y luego no lo es, o lo cede en performance de impacto. Entonces, encontrar un lugar común donde las definiciones, los avances y la forma de medir y de comparar sea justa, sea fair, sea para todo el mundo igual, es otra de las cosas que yo creo que va a hacer que esto indiscutiblemente es algo que la gente quiere, indiscutiblemente. Pero hace falta facilitar la transparencia, la comparabilidad y yo creo en el libre mercado. Esto es lo que va a hacer que crezca. El hecho de que haya competencia y comparabilidad. Yo, quizás, Toma. lo único que añadiría, que no hemos hablado todavía, es que es un poco, a menudo es un poco incómodo, pero es el tema de incentivos. Es cómo haces que en los fondos, ahora cada vez más se está hablando de cómo haces que un fondo que normalmente se lleva su beneficio con el management fee y el carry, haya unos incentivos para realmente intentar que en un ambiente de mucha presión y mucha necesidad de ejecutar deals, se optimice y se tenga en cuenta el impacto de la manera adecuada. Entonces, cada vez más ves fondos que tienen estos incentivos, o sea, el carry ligado al impacto, digamos. Y una de las cosas que, quizá volviendo a tu pregunta de cómo haces una vez que has invertido y sí, más allá de la ayuda no financiera que puedas dar, que el impacto se genere, es realmente pensando en cuáles son los incentivos que tiene esa empresa. Entonces, pues es un terreno que yo creo que se va a desarrollar muchísimo en los próximos años. Aún no se ha encontrado la manera adecuada, pero es tener conversaciones sobre, oye, como cuáles son los sticks and carrots que te diría, como cuánto se puede incentivar para que a nivel del C-suite realmente haya incentivos financieros individuales para cumplir ciertos objetivos. Y no tiene por qué ser siempre KPIs de impacto que son muy difíciles de medir. Pueden ser cosas prácticas de la empresa. Puedes empezar con, oye, nosotros creemos que una práctica muy simple en los siguientes 12 meses puede ser tal. Y lo ligas y te aseguras de que realmente eso sea prioridad. Entonces, el tema de gobernanza e incentivos en empresas y el rol que puede jugar un inversor a la hora de posicionarlo es muy importante. Y es muy complejo y hay que ser muy flexible sobre qué incentivo es y hay que estar dispuesto a cambiarlo si ves que el incentivo es perverso, pero sobre todo hay que empezar poniéndolo. Sí, nos Yo quedan 4 minutitos. Sí, no. Si podéis ir yo resumiendo. utilizo- No sé si hay preguntas al final del público. Sí. Yo voy rapidísimo. Totalmente de acuerdo con Ana. O sea, si no tenemos un lugar común, es una dispersión. Yo ahora vuelvo a hablar como receptor de inversión. Es en realidad desalentador ver que cada uno se enfoca en lo suyo, como debe ser. O sea, yo ya lo entiendo, pero de repente una persona te pide qué tipo de impacto haces en el mundo femenino, por ejemplo, y otro en el mundo de la inmigración, y otro pero no existe, digamos, como una especie de código o evaluación común que valiera para todos. Y esto, Agustín y María también, igual se podría publicar, establecer unas referencias orientativas para decir, bueno, nos movemos si no es un lugar común, como mínimo unas referencias que sí fueran comunes, porque realmente desalienta ver el descontrol. Y hasta solo el comentario, para ratificar más lo que has dicho, Ana. No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que al final tampoco es reinventar la rueda. Creo que hay modelos en el norte de Europa que ya lo están haciendo y que se pueden aplicar aquí. Nosotros al final entramos en etapas tan iniciales que luego
lo que consiste básicamente es que lo que nosotros implementemos se pueda seguir haciendo con los otros fondos que participan. Es decir, si luego entra, por ejemplo, un Ship2B, pues al final lo que tiene sentido es que nosotros estemos hablando con ellos para ver cómo ellos lo miden, para que al final hagamos algo similar. Lo que no tiene sentido es que al final llevemos al emprendedor loco, porque al final lo que queremos es que él mida el emprendimiento, o sea, que él mida el impacto, pero al final que a él esto no le suponga un problema. Entonces, creo que ahora mismo el ecosistema está madurando, hay pocos players en cada una de las fases y esto consiste en que cada uno de los fondos, o al final, o que el más grande ponga cuál es la forma de medirlo y que vaya funcionando. Nosotros nuestra idea es acompañar a las startups desde la fase más inicial hasta una serie A y luego pues crear como un opportunity fund para acompañarles toda su vida, ¿no? La idea al final es que los fondos tengan, o las startups tengan esas ayudas de tener a fondos acompañándoles toda su vida y que haya un marco común. Entonces, yo, por ejemplo, pues una de las cosas que hablaba con Maca al final es decir, oye, ¿cómo lo estáis haciendo vosotros? Y que al final no sea, no, este es nuestro libro de cómo lo hacemos en Ship2B. Dices, vale, pues ya lo hago yo y cuando te pase la startup te apañas tú. Porque es un doble trabajo y decirle no. Y es que encima yo le voy a pedir que me pase los KPIs de su manera y ellos de la mía, porque el emprendedor en nuestra etapa está luchando por vivir. Exacto. Y por respirar. Entonces, cuando le pides el balance o cuando le pides el análisis financiero o lo que sea, lo que le falta encima, o sea, cada minuto es un coste de oportunidad para él. Entonces, cuanto más sencillo sea esto, mejor. Muy bien. Quizás hay alguna pregunta. Sí. Bueno, yo como ejemplo de buenas prácticas entre sector público y privado, quería citar, a finales de junio el Congreso ha aprobado la creación de la forma jurídica de empresas con propósito. Es una, bueno, pues una nueva forma jurídica que sale al mercado en el que entendemos muchas empresas sociales bueno, pues comenzarán a desarrollarse en ese marco y esperemos que algunas empresas tradicionales puedan cambiar de forma jurídica si se ven más cómodas en ello. ¿Consideráis que esta nueva forma jurídica que se supone, bueno, pues tendrá unos incentivos públicos que puedan ser interesantes y que ayuden, pues como sucede también con economía social, que puedan reducir el riesgo, ese riesgo inicial que comentaba Marcel? ¿Consideráis que puede ser bueno para el sector y que, bueno, pues los fondos de inversión de impacto empiecen a fijarse en estas empresas? Yo creo que es fundamental, que creo que en países como Francia ya existían y existían desde hace años, pero también se ha promovido mucho el que se conozcan. Entonces, una cosa es que existan y otra cosa es que se promocionen y que se conozcan. Porque al final, lo he dicho, hay que ver qué tipo de empresas son las que van a salir bajo esta forma. Desde luego, para nosotros como fondos de impacto, a la hora de hacer screening sería la forma más sencilla, ¿no? Todas las que estén bajo este formato, pues serían las que podríamos encontrar como deal flow. Sí que es verdad que es lo mismo que decía antes, nos llegan compañías totalmente de impacto y otras que no lo saben, entonces creo que en España aún hace falta evangelizar, hace falta hacerlo mucho y no vender algo como impacto. A mí es que lo que me gusta es compañías que solucionan retos globales y cuando solucionan retos globales para hacer el bien y siendo rentables. Entonces creo que queda un largo camino, creo que los que estamos aquí somos actores que van a mover esto y este tipo de iniciativas son importantes. Entonces cuantas más salgan en este sentido creo que mejor. Sí, yo ahí, vamos, un apunte, ¿no? Es decir, o sea, sí, efectivamente hay dos temas, ¿no? Uno es los actores, es decir, nosotros, los inversores o tal, ¿no? Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. No podemos estar permanentemente llamando a la puerta de alguien que venga a ayudarnos a dar inversión combinada, a decir que la administración, cualquiera de ellas, que tiene que venir y ser quien empuje todo, ¿no? Nosotros tenemos que empujar nuestros temas, ¿eh? Entonces, eso es así. Y es lo primero que tenemos que hacer. Después, el Estado, las administraciones, etcétera. Oye, ellos también tienen su labor. Y entre otras muchas labores que tienen que hacer es el dirigir, el encauzar.
Entonces, ese encauzamiento, si consideran que la inversión de impacto es interesante y que hay que potenciarla, bueno, pues igual que potencian y encauzan, en fin, a través de los presupuestos todo, bueno, pues tendrán también que poner su granito de arena. Pero yo siempre me pongo yo en primer lugar, yo tengo que hacer mi trabajo. Y después, si a través de las administraciones me ayudan un poquito porque consideran que lo que hacemos es valioso, oye, pues estupendo, ¿no? Bueno, pues no sé si alguien quiere decir algo, añadir una pregunta. Sí, Tomás. A ver, yo estoy en la otra parte, ¿no? Soy inversor, soy emprendedor, perdón, y reclamamos permanentemente que el dinero llegue, ¿no? Claro, cuando nos encontramos con tantos filtros, cada vez la banca tiene más filtros y don Riesgos, el señor de Riesgos es el que manda. Y hay mucha gente con buena voluntad, pero luego te encuentras con que Incluso reputacional. ¿Cómo fue tu banco de gran prestigio y contra alguien? No se te oye, Tomás. Tienes algo verde. Dale abajo. Pregunta si no aquí Tomás. Sí, sí. Ahora. Si no, Si no aquí Tomás. Ahora se supone que sí. sí, sí. ¿Se oye ahora? Vale. ¿Cómo puede un banco con gran prestigio financiar una entidad que en caso de fallido tendría que reclamárselo y va en contra de su propia imagen? Yo encuentro que con el paso del tiempo nos cuesta más. Tenemos más dificultad para conseguir crédito que hace unos años. Entonces, personalizado en gran medida. Hemos tecnificado tanto la medida del riesgo que al final se queda en que el señor don Riesgo es el que prima a la hora de la toma de decisión. Pero también es verdad que encontramos que entidades de esta vocación de buscar emprendedores utilizáis mecanismos fundamentalmente de evaluación del riesgo y del retorno. Y claro, lo social no somos empresas al uso, no somos empresas de capital, donde la medición de nuestro riesgo es sobre los datos fundamentales, las ratios, sino que somos fundamentalmente personas que estamos emprendiendo, arriesgando todo, incluso nuestro propio futuro profesional, nuestra vida, porque creemos en la transformación de lo local y la transformación de lo global, ¿de acuerdo? Y lo ponemos toda la carne en el asador. Entonces, cuando nos encontramos con analíticas tradicionales aplicadas a lo social, vemos que hay una... Vemos que hay una dificultad de entendimiento, que es lo que me gustaría que el curso también sirviera para eso, ¿no? Para cómo podemos entender mejor las claves que hay que manejar para que en vuestras organizaciones, a veces grandes corporaciones, podamos introducir esta cultura de que lo social también tiene que tener su oportunidad para que podamos tener la posibilidad de crecer, de impactar más, porque se entiende que tenemos el expertise, no tenemos la trayectoria, tenemos gran capacidad de transformación en la medida que los recursos llegan. Esto es como la canalización del agua, es decir, si vas poniendo muchos filtros, el agua que llega es poquita, porque cada filtro va conteniendo más, ¿no? Y lo que entiendo que todos tenemos voluntad es de que el agua llegue, ¿no? Luego, hay que poner controles, desde luego, tenemos que ser rigurosos, desde luego, tenemos que presentar resultados de impacto, desde luego, pero el agua tiene que llegar. Esto es mi reflexión, el agua tiene que llegar porque si no, ¿qué medimos? ¿Qué ha impactado el dinero si no ha llegado? Nada, tiene que llegar. Y esto me parece que en este curso yo os agradecería mucho que buscáramos cómo podemos entre todos
convencer, ¿no? Para que efectivamente los decisores podamos llegar a ellos y que entiendan que el compromiso del dinero, el dinero tiene que tener un compromiso, un propósito, y en este caso, muy claro. Muy bien. Tengo una pregunta directa, no sé si hay tiempo, pero una justamente en relación con lo que está diciendo Tomás a Ana, que está en un banco muy grande. La economía de impacto son los tres ejes: rentabilidad, riesgo, impacto. ¿Qué hace falta para que el eje de impacto sea tan importante como don riesgo, como decía Tomás, ¿no? ¿Qué hace falta? Pues te va a sonar más de lo mismo, pero el impacto será importante cuando no se discuta el riesgo de la rentabilidad del impacto. Para que los tres ejes sean cuando no haya discusión respecto a qué riesgo mides y qué rentabilidad tienes, el impacto se convertirá en el tercer eje. Ahora mismo eso no lo tienes. No tienes, lo que decía yo, una casa común donde se pueda demostrar que invertir en impacto, en cualquier tipo de impacto, supone un binomio rentabilidad-riesgo que ya está testado en las inversiones tradicionales, que tú puedes medir, que tienes históricos, que tienes track record, que puedes gestionar. En el impacto no lo tienes, porque no tienes esa comparabilidad. Luego yo creo que es tiempo en el que se pueda demostrar cuál es la relación rentabilidad-riesgo con el eje de impacto metido. Mientras tanto, antes, pues yo me temo mucho que es que tienes que pasar por la fase en la que el riesgo tiene que estar medidísimo, porque al final tienes un riesgo fiduciario. El dinero que inviertes es el dinero de los partícipes, y también pones en juego al accionista de las grandes corporaciones, como en el caso de los bancos, ¿no? Entonces, no es, la capacidad de decisión no es tan evidente como, bueno, yo puedo arriesgar esto porque mi balance es muy grande, entonces arriesgo un poco. No, porque si en ese poco que arriesgas fallas, se pone en marcha una rueda tan enorme de riesgos de todo tipo que lo que haces es que por una inversión que falla se quedan 100 sin hacer. Entonces es casi mejor no hacerlas hasta que no haya, para no contribuir tú a esa rueda, que es un poco maquiavélica, ¿no? Pero es verdad, imagínate que cualquier banco grande hubiera entrado en alguna empresa de impacto que hubiera fallado. Es que van a estar mucho tiempo purgando, entre comillas, el haber hecho esa inversión, y eso los grandes accionistas, las grandes corporaciones que tienen accionistas que también son personas individuales, que no son solo los fondos de inversión grandes, pues tampoco lo están demandando. Tampoco te están diciendo, no, es que lo que queremos es que esto gire hacia lo social y me da igual la rentabilidad y me dan igual los riesgos. Eso no funciona así. Entonces, yo creo que cuando puedas demostrar realmente con datos, o sea, con historia, con comparabilidad, con capacidad de blanco sobre negro, que la rentabilidad y el riesgo de la inversión de impacto es equiparable o por lo menos medible de la misma forma que la inversión tradicional, el impacto será un eje que se va a meter sí o sí. Yo lo tengo claro. Muy bien. Yo creo que ya nos hemos pasado del tiempo, por lo Sí. tanto... Perdona, Marcelo. No, yo... No te estaba... No te preocupes. Yo, a riesgo de que Ana no me invite jamás a ningún otro evento, de verdad, 40 segundos. No se puede hacer una inversión nueva, rompedora, al final, que es el valor que de alguna forma, para hacerlo simple, podemos compartir en esta sala, con las herramientas que han sido siempre las mismas y tradicionales. Entonces, a modo de ejemplo, desde mi punto de vista, falta una cantidad de complicidad con el receptor de la inversión importantísima. Nosotros cuando prestamos en oportunidades y acompañamos a una persona también con los servicios no financieros, no la dejamos, sabemos perfectamente cómo le va la vida, cómo le van los negocios, qué hace, no te diré cada día, pero el seguimiento, el estar cerca es importantísimo. Entonces, digamos, no necesito enviar tantos balances y necesito más que me observen, que me acompañen, que me aconsejen. Entonces, esto es una herramienta nueva, es rompedora, es otra forma de gestionar el riesgo y lo disminuye claramente. Entonces, si no se es imaginativo y se tiene la voluntad de esto que digo, pues con inversiones nuevas, con herramientas antiguas, tenemos un problema. Muy bien, muchas gracias a todos.